Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Les damos la cordial bienvenida desde Micronet Latam. Vamos el día de hoy a tener un webinar muy interesante. Se llama Privacidad en el mundo de la Big Tech y cómo impacta en nuestras comunicaciones. El día de hoy nos acompaña un fabricante que hace parte del catálogo de Micronet. Se llama Secur y vamos a estar juntos con Erika Cabrera, que es Head de Latam para Partners, ¿vale? Sin preámbulos, voy a comentar básicamente que esta alianza para nosotros dentro de Micronet es muy interesante. Desde el lado de todo el grupo Micronet Latam, estamos muy contentos de poder trabajar este producto y poder desarrollar comunicaciones seguras para todos nuestros clientes. Entonces, del lado de la presentación para nuestros partners, la idea es poder dar y conectar principalmente con una solución que permita poder desarrollar mensajería de forma privada en un ambiente seguro, punto a punto, y al mismo tiempo poder desarrollar comunicaciones a nivel de correo, mensajería y almacenamiento. Entonces, le voy a dar paso a Erika para que realmente podamos dar inicio a nuestra presentación. Muchas gracias, Erika. Bienvenida y bienvenidos todos. Está de más decirles que puedan utilizar la sesión de preguntas y respuestas de la herramienta de Zoom para que podamos al final de la sesión poder tener básicamente atención a sus inquietudes. Y por último, vamos a hacer una sesión de Kahoot para premiar la asistencia y que puedan compartir con nosotros pues estos beneficios. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias a ti, Enrique. Pues bienvenidos todos. Vamos a iniciar la conversación con esto que les quiero mostrar. Entonces aquí lo podemos ver, conectarnos a todos alrededor del mundo. Estamos hablando, este es un fragmento súper pequeñito de la entrevista de Max Zuckerberg del Senado, cuando estaban hablando de todo esto de la ley antitrust. Entonces habla de su derecho a la privacidad, ¿no? Le preguntaba que compartiera el hotel donde se había quedado, cosa que muchos de nosotros hacemos en las redes sociales, pero ese derecho a la privacidad, los límites que nosotros podemos ponerle a ese mismo derecho a la privacidad y qué tanto estamos nosotros dispuestos a dar, a dejar ir, habla con estas palabras, qué tanto estamos dispuestos nosotros a dar de nuestra información en todo lo que tiene que ver con el ecosistema de la red. Y justo es este ecosistema el que podemos ver aquí. Nuestro mundo, por supuesto que está conectado y está alrededor de celulares, computadoras, tablets, todo conectado a Internet y tenemos la información, por supuesto, en la palma de nuestras manos. Pero todo este ecosistema digital, pues es más allá que solo gadgets, ¿no? Son sitios web, son plataformas digitales, son aplicaciones, es simplemente un lugar digital en donde nosotros interactuamos con otras empresas que proveen servicios y que lo dan no solamente para nosotros, sino para grupos muchísimo más grandes de usuarios, ¿no? Aquí lo que vemos es justamente eso, nuestro ecosistema digital. Y este ecosistema digital, pues dentro de él viven diferentes aplicaciones, plataformas populares que pueden ser YouTuber, Uber, TikTok, Spotify. Plataformas hay muchísimas, todo el tiempo estamos utilizándolas, pero las que se conocen colectivamente o en su conjunto como Big Tech son estas de aquí, las que están en el ejemplo. Entonces podemos ver por ahí a Google, podemos ver a Amazon, a Facebook, a Microsoft, que son estos grandes, que son
los que dirigen, ¿no? Todo este tema de la tecnología, los que están innovando todo el tiempo, los que están sacando nuevas cosas y de los que dependemos constantemente todos los días, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral. Pero si analizamos un poquito más esta parte de las Big Tech, de estas empresas, si nos ponemos a ver bien qué es lo que hacen, por ejemplo, Google, pues nos da servicios de búsqueda, por supuesto, en Internet, pero también nos da servicios en la nube, ¿no? Desde fotografías, mapas, servicios de ofimática, etcétera. Ellos se dedican, pues, también a vender este tipo de aplicaciones. Apple, pues, por supuesto que nos trae gadgets de super última generación, con la mejor tecnología, súper bonitos, y entonces todos queremos tener un iPhone, y pues a eso se dedican, ¿no? A darnos estos productos súper satisfactorios. Facebook, pues ya lo veíamos al principio, conectándonos alrededor del mundo, nos vende o nos sirve para estar conectados, esa cercanía que podemos llegar a tener con nuestros seres queridos, con amigos, con gente de otros países, incluso con gente que no conocíamos, y también, sobre todo, como fuente de información, ¿no? Porque ahí se sube mucha información y muchas veces lo utilizamos como una fuente de consulta ya oficial. Lo primero que vemos es qué está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que me está dando Facebook? ¿Qué está pasando en el mundo? Y antes de irnos a lo mejor a un sitio de noticias, pues nos vamos a Facebook a hacer estas consultas. Amazon, pues por supuesto la tienda donde podemos comprar de todo, más allá de los servicios que puede llegar a ofrecer que tienen que ver con el cloud computing, con almacenamiento en la nube. Sabemos que es una tienda, muchísimos de nosotros hemos comprado ahí, y es súper conveniente el hecho de que podamos tener productos a un clic de distancia y en menos de 24 horas a veces, ¿no? Y por supuesto, pues Microsoft, que nos ofrece servicios de software, de tecnología, incluso de gaming y de otras muchas cosas que tenemos instaladas, por supuesto, dentro de nuestras computadoras. Pero si bien todas estas se dedican a cosas diferentes, tienen algo en común, que es nuestros datos. Por supuesto, nuestros datos y lo que hacen con estos datos. Entonces, vamos a ver y vamos a analizar todo este tema de los datos. Y al hablar de ellos, por supuesto que hemos relacionado en algún momento de conversaciones o en Internet, o lo mismo que vemos día con día al momento de hacer uso de aplicaciones en la red, son temas de anonimato y de privacidad. Son dos conceptos que están ligados y que a veces podemos llegar a confundir, pero vamos a explicarlos un poquito y vamos a ver las diferencias, ¿no? En los temas de anonimato y privacidad, de repente hay esta línea muy delgada que quise ejemplificar, en donde pues de repente hasta me llego a confundir, ¿no? Hay aplicaciones que me dicen, no, pues es que tus datos los procesamos de manera anónima para que estés todo el tiempo seguro. Y de repente me dicen o me hablan de la privacidad de los datos, ¿no? Que respetan la privacidad de mis datos porque son aplicaciones súper seguras, y de repente vemos por ahí cuestiones ya más de Internet, de ciberseguridad. Entonces, de alguna manera nos empiezan a dar discursos alrededor de esto. Pero ¿qué es lo que realmente significan? La parte del anonimato, para poderlo ver en las personas, cómo es que funciona, un anonimato es cuando no conocen mi identidad. Es cuando lo que está pasando, por ejemplo, aquí entre estas dos personas, esta interacción, este ir y venir de información de un lugar a otro, está visible. Sin embargo, las personas no sabemos quiénes son. Y en los temas de privacidad, tenemos este mismo intercambio de datos entre dos personas, pero lo que está pasando entre ellos no es visible. Esto quiere decir que el contenido que está sucediendo, que están interactuando, que están enviando entre las dos personas, no se puede ver. Entonces, si bien este diagrama nos muestra perfectamente las diferencias entre el anonimato, que es cuando no me conocen a mí, y la privacidad, que es que lo que yo estoy haciendo en Internet, que es lo que yo estoy transmitiendo, pues no se puede ver. Y entonces, ¿en qué momento estamos hablando de protección a temas de la identidad o a temas de protección de contenido? Entonces, esto quiere decir que si soy anónimo y mi identidad no se conoce, pero sí se conoce lo que estoy haciendo entre esta interacción, pero si una app
o sitio web me dice que protege mi privacidad, quiere decir que sabe quién soy, pero no sabe qué es lo que hago. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es aterrizarlo a lo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces, todo este procesamiento de datos que de repente anónimo, que de repente privado, pues tiene que ver con todo lo que hacemos en la red. Entonces, imagínense que sitios web tan inocentes como los que visitamos, noticias, juego, incluso hasta el mismo clima, son los sitios que más información venden. ¿Sí me escuchan bien? Hola, hola. ¿Me dijeron que no se escuchaba? Perfecto, ya se escucha bien. Ok, entonces tenemos sitios como juegos, el clima, ¿no? De repente vamos a ir de vacaciones a algún lugar y andamos consultando cuántos grados están. Entonces son los que más información personal venden. Esto está como muy interesante porque son cuestiones tan inocentes como hacer estas consultas súper rápido. Y si tomamos, por ejemplo, dentro de estos sitios que nosotros visitamos, el top 1.000.000, ¿no? En cuanto a tráfico de Internet, hay millones y millones de sitios web en Internet. Pero si tomáramos nosotros el top 1.000.000 por tráfico, el 91% de estos sitios web recopilan datos y dan seguimiento de esos datos en todo momento. No importa que ya no estés visitando la web, no importa que ya no estés dentro de la aplicación, están dándole seguimiento a todos los movimientos que estamos haciendo en la red. Entonces, ¿por qué hacemos esto o por qué se da esta cantidad de vigilancia? Es porque imagínense que nos tardaríamos 76 días en leer las políticas de privacidad de los sitios que pudiéramos llegar a visitar en todo un año. Imagínense gastar 76 días de nuestra vida, 24 horas, leyendo políticas de privacidad. Han visto cuando entran al Internet y que cada una de las páginas nos dice, este sitio usa cookies, las aceptas o quieres de alguna manera configurarlas, y que por supuesto siempre las aceptamos y nunca las leemos, es por esto, porque nos llevaría 76 días, ¿no? Estos datos que recolectan al momento de que nos dicen que cookies y se quedan en nuestro ordenador, estos datos que recolectan, imagínense que el 80% no tiene nada que ver con la funcionalidad, porque muchas veces nos dicen, es que vamos a guardar una cookie para que tu sesión se quede guardada, sí, por supuesto, para que cargue más rápido una imagen, sí, claro, por supuesto, quiero una experiencia súper rápida, pero ¿y entonces qué pasa con ese 80% que no tiene que ver con el desempeño de mi sitio web? Entonces, empieza a ser esa línea del anonimato y de la privacidad pues, cada vez más delgada, ¿no? Entonces, imagínense que todos esos datos que recolectan representan en promedio 1.557 datos demográficos que pueden llegar a tener de nosotros. Con toda la navegación en Internet, con todo el cruce de información que hay a través de la web, de los celulares o de los dispositivos que podamos llegar a utilizar, tienen de nosotros 1.557 datos demográficos. Entonces, que si estamos hablando de que solamente 15 es el número de datos que necesitan para identificarme al 99.99%, esto quiere decir que con 15 de estos 1.500 que tienen acá, en promedio, solamente en promedio, con 15 pueden saber quién soy, a dónde voy, cómo soy, cómo hago las cosas, qué sitios visito, qué es lo que pienso, qué preferencias tengo. ¿Por qué? Porque difícilmente a lo mejor una persona va de una dirección IP a otra todos los días a la misma hora y entonces esa dirección IP está ligada a una zona en particular, que tiene unos gustos en particular, que tiene una cierta edad en particular y que al final de cuentas con solamente 15 datos pueden saber exactamente quién soy yo como persona. Entonces, imagínense, de 1.500 a solamente 15 datos, hay aplicaciones o hay escándalos, incluso como el de Cambridge Analytica que se dio con Facebook, en donde se decía incluso en el documental de Netflix
que habla de las redes sociales, indicaba que Cambridge Analytica juntó o llegó a establecer un récord de 5,000 datos demográficos por cada uno de los participantes de las encuestas. El escándalo radicaba en que los que participaron en estas encuestas de opinión para ver el tema de las elecciones, pues daban su consentimiento para el procesamiento de esos datos. Sin embargo, al momento de aceptar, estaban dándole acceso a Cambridge Analytica a los datos de sus contactos. Entonces, no solamente bastaba con que ellos respondieran las encuestas de opinión, sino que también podían saber opiniones y hacer cruces, por ejemplo, de cuánta influencia tenían tus amigos de Facebook sobre las decisiones que tomabas. Entonces ya estas cosas ya súper avanzadas de modificaciones de comportamiento, incluso de manipulación de una elección, se estaba hablando en ese momento, pues viene de que todas las aplicaciones pues comparten estos datos con terceros, ¿no? No solamente Cambridge Analytica, no solamente lo que decían, el caso muy sonado de Angry Birds, un super jueguito divertido que teníamos todos en nuestro celular, tenía la ubicación encendida en segundo plano todo el tiempo. Y esto lo vendía para que fuera susceptible a que recibieras publicidad si estabas en una zona u otra. Por supuesto, sin el consentimiento, ¿no? Porque todos estamos adentro y si bien todos podemos hacer el famoso opt-out, ¿no? Salirnos o dejar de darles permiso, tenemos que hacer una serie de pasos que implican muchísimo trabajo para que nunca casi lo podamos hacer, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que una persona tiene 40 aplicaciones igual en promedio dentro de nuestro celular, 60% de estas comparten datos con terceros, el 80% de estos no tiene datos que tengan que ver con la misma app y me pueden identificar, pues ya los mismos conceptos de privacidad de datos, de anonimato, pues se quedan muy cortos, ¿no? Y hay, por supuesto, pues muchas escalas. Este dato de abajo, que es el 50,000, es el número de veces que un sitio web se conecta en un ambiente, en una casa conectada, en una oficina conectada en un solo día. Entonces, imagínense a lo que estamos expuestos. ¿Cómo se ven estas 50,000 solicitudes? Pues se ven algo así. Este es un estudio que está publicado en andysecurity.com, que lo pueden ir a revisar en cualquier momento. Habla de una casa conectada, un ambiente conectado en donde pues tenemos diferentes dispositivos, ¿no? Y estas, las bolitas, son las diferentes solicitudes que hace el mismo sitio web a conectarse ya sea a internet para cuestiones del funcionamiento. Si prendemos la tele y solicitamos una serie de Netflix, pues se prende la tele, se conecta a internet, internet se conecta a Netflix, se baja el servicio de streaming, etcétera. Pero hay otros sitios, por ejemplo, de recolección de datos, data brokers, traqueadores, publicidad en línea, sitios maliciosos o incluso sitios que tienen que ver con vigilancia. Y resulta que este estudio tiene que ver con cuántas veces se conectan a este tipo de sitios. Y en las bolitas rojas podemos ver toda la cantidad de veces que para cuestiones de vigilancia o publicidad se conectan nuestros dispositivos. Este de acá son las veces que se conectaron a Internet, todas las solicitudes o peticiones de servicio a nuestro proveedor de Internet. Y este de acá, que es el rojito más grande, son conexiones a sitios de estos traqueadores, ¿no? Y casualmente fueron hechas por una televisión, una Samsung TV, de estas televisiones inteligentes. Es el caso de estudio en donde era nada que ver con la marca Samsung, pero yo creo que todos tenemos una Smart TV en nuestra casa. Entonces, así es como se ven las conexiones de nuestra televisión, si por ahí tenemos un refrigerador, una lavadora, todo el mundo tenemos en la casa a lo mejor un Google Nest o un Alexa, y todas estas solicitudes de conexión se ven así. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto es que no todas son para funciones del servicio, ¿no? En algún momento yo creo que han sentido de que están platicando de algo con alguien, ni siquiera poniéndolo o ni siquiera haciendo una búsqueda en internet respecto a lo que están platicando. Y corte A, en la misma tarde o al día siguiente nos aparece publicidad acerca de lo que platicamos con el amigo, con el vecino, con el primo, ¿no? Realmente sentimos que nos están escuchando y verdaderamente lo están haciendo.
Entonces, pues tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Tiene que ver con la minería de datos, tiene que ver con el mal uso que le pueden llegar a dar a la información, con los costos asociados, y me refiero a costos porque hay temas como el hecho de perfilamiento de nuestros datos para ofrecernos un precio determinado o no, porque somos susceptibles de comprar algo en ciertos momentos de nuestra vida, que con esta tercerización de los datos, pues pueden llegar a ser incluso patrones que nos inducen a cierto tipo de compras. Y esto podemos hablarlo en temas de individuos, por ejemplo, de personas como ustedes, como nosotros. Hablamos de direccionar nuestros pensamientos, de voltear a ver, viendo las cosas que visitamos en Internet. No son realmente lo que buscamos, sino lo que las empresas quieren que veamos. Esto nos hace que estemos influenciados, ¿no? Que cambie nuestra percepción del mundo, de la vida, de lo que está pasando, de nuestra misma opinión, y lo que hace que nosotros tengamos un cierto comportamiento alrededor de nuestros hábitos de consumo, de nuestras opiniones y pues, de todo lo que hacemos en la red, ¿no? Y esto lo podemos ver con cosas o con términos también ya muy avanzados como el data surveillance, ¿no? Que es la vigilancia de datos. Cosas tan del día al día, tan inocentes como les digo, que hacemos todos nosotros, como la carga de datos, ¿no? En una app de fitness. Entonces, resulta que si estamos a dieta y contamos las calorías de las cosas que nos estamos comiendo en el día, pues se hace un perfil, ¿no? Y nos puede decir que si consumimos más, menos y si vamos a bajar de peso o no. Esto puede derivar a que esta información de estas apps de fitness se venda a lo mejor a empresas de seguros. Y cuando tú quieras calificar para un seguro o quieras comprar algún seguro, pues fíjate que te voy a cobrar más porque tienes una tendencia de un consumo de calorías que te puede llevar a tener diabetes a lo mejor o enfermedades cardíacas. Entonces, imagínense pagar más por un servicio que tiene un precio, digamos, establecido en el mercado, sin embargo, que por mis características de persona, que no son anónimas ni privadas, esta empresa las tiene y puede darme un precio mucho mayor, ¿no? Los temas de marketing, acabamos de platicar del ejemplo, cuando sentimos que nos escuchamos, porque de repente vemos en internet cosas que hemos platicado con alguien cercano. Y un ejemplo de esos, no sé si les haya pasado, son los boletos de avión. De repente estamos buscando algún viaje, entramos a la página, está en un precio y de repente empezamos a cotizar y si nos tardamos un día o a lo mejor algunas horas, regresamos y el boleto ya no está disponible. En cuestión de minutos o si nos tardamos en un día en hacerlo, resulta que sí hay el vuelo, pero no hay en esa categoría en específica que tú habías hecho la cotización, ¿no? Ya solamente hay tarifas más altas. Y corte A, si empezamos a navegar en Internet y estos traqueadores ven que ya compramos el boleto, porque tienen nuestra información de pago, por supuesto, la búsqueda o los precios de los hoteles que podemos llegar a buscar, ya tenemos el boleto de avión. Entonces ahora los hoteles saben que los vas a comprar sí o sí porque ya tienes el boleto de avión. Entonces somos susceptibles de que también los costos, tanto de hoteles, de experiencias que podemos llegar a adquirir, ya comprando un boleto de avión, sean mucho más altos. Y esto a la vista de un consumidor, pues no es justo para nadie, ¿no? Se supone que hay un precio en específico y no tendrían por qué estas búsquedas o estos traqueos que hacen de mí a través del Internet modificar, ¿no? Lo que pudiera ser mi capacidad de compra, ¿no? Hay otro término que se llama Prime Vulnerability, en donde imagínense que son compras por impulso. De acuerdo a este tracking que hacen de nosotros, incluso hasta los temas de la batería del teléfono, uno pudiera llegar a pensar, bueno, porque quieren saber el nivel de batería de mi teléfono. Pues resulta ser que si estamos interesados en algo, en algún producto, en algún servicio, y estamos navegando en Internet en ciertas horas, en ciertos momentos del día, y tenemos cierta, a lo mejor es día de quincena, y cierta susceptibilidad por cómo nos sentimos en el día, etcétera, hay alertas que nos pueden llegar a nuestro mismo celular
cuando la batería está baja, porque eso nos genera un sentido de urgencia. Así de, si se me acaba la pila, ya no voy a poder comprarlo y aprovechar esta oferta. O entonces de repente algunas mujeres para maquillarse en las mañanas ven videos tutoriales y no te muestran a lo mejor los más virales, te muestran los que promueven algún servicio, algún labial, algún rímel de pestañas, no los que tú quieras ver basado en cómo te sientes hoy, quiero vestirme de verde, entonces quiero un maquillaje verde. No me van a mostrar el más popular, me van a mostrar el que tiene publicidad que puede llegar a contener algo que estoy susceptible a comprar, porque si no lo tengo hoy que quiero maquillarme, pues es más probable que pueda ir a la tienda y adquirirlo, ¿no? Cuestiones sentimentales, con el hecho de las mismas apps de fitness, pueden traquear nuestro ritmo cardíaco. Entonces, basado en esto, pueden hacer assumptions de cómo nos sentimos, si estamos tristes, si estamos felices, si estamos eufóricos, a lo mejor en un concierto, y tener publicidad o manejar el comportamiento de manera tal de que yo vea solamente cosas que me puedan llegar a interesar de acuerdo a cómo me estoy sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces son cosas súper invasivas que todo esto es a raíz de los datos que tienen las Big Tech de nosotros. Y ya no hablamos, pues, por supuesto, de temas que vemos todos los días de discriminación, ¿no? Imagínense que basados en religión o tipo preferencias sexuales me pudieran llegar a negar algún servicio, ¿no? O asistir a algún lugar. Cuando eh, de manera normal yo podría entrar a cualquier sitio, ¿no? Todos estos, a lo mejor restaurantes o sitios públicos tienen su plaquita de que aquí no discriminamos por raza, condición económica, etcétera, etcétera. Cuando en Internet pues solamente me van a aparecer publicidad o comunicación acerca de las plazas comerciales en donde sepan que yo puedo gastar mi dinero en ciertas zonas, ¿no? En donde pues, soy más susceptible de visitar que otras, ¿no? Incluso lugares en donde no acepten a lo mejor personas de cierto género, etcétera, pues no lo voy a ver nunca en mi feed ni en mis redes sociales precisamente porque estoy siendo discriminada de alguna manera por este tipo de servicios, ¿no? Entonces se vuelve muy interesante cómo es que todo este manejo de datos puede afectar tanto nuestra vida como la forma en que nos estamos comunicando. Y esto estamos hablando de individuos. Imagínense para un negocio, para una oficina, para una organización. Para estos temas hay bloqueos que se hacen de manera masiva a empresas enteras. Tenemos prohibiciones dentro de las mismas aplicaciones, pérdidas millonarias para las empresas que incluso han tenido que reconstruir desde cero ahora sí que todas, todo incluso hasta las comunidades, ¿no? Y para esto, no solo me voy a quedar en individuos, sino vamos a ponerles ejemplos de temas de empresas que han sufrido, si no acoso, sí cuestiones de privacidad de datos, de anonimato, de manipulación por parte de estas Big Tech. Y uno de los ejemplos es una empresa, una red social que se llama Gap. Es una alternativa de Facebook o de Twitter y tiene una cantidad nada despreciable de usuarios de 800,000, en donde pues, su misión ellos lo dicen, ¿no? Es simple, es defender la libertad de expresión, la libertad individual en línea de todas las personas, porque las redes sociales pues a menudo sacan lo mejor y lo peor de la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que tienen razón, nos podemos encontrar de todo, así como está toda nuestra familia a lo mejor en Facebook, pues también tenemos al vecino que siempre está criticando a los demás, o sea, cuestiones que vemos todos los días, ¿no? Hasta sitios como súper peligrosos que no queremos entrar ahí nunca, ¿no? ¿Qué pasó con Gap? Pues en el 2018 en Pittsburgh hubo un atentado en una sinagoga en donde murieron 11 personas y resulta que la persona que hizo este atentado, el que disparó contra los que estaban en esa sinagoga, ¿no? Murieron 11 personas, posteó antes en esta red social, era usuario de esta red social, posteó ciertos comentarios antisemitas y entonces estaba criticando ciertas partes de la religión, entonces todo su feed, su historial estaba en, si no bien como un discurso de odio, pues sí expresaba sus opiniones acerca de que no le gustaba este tipo de religión por X o Y, ¿no? Entonces resulta que pues
ya las cuestiones mentales que pudiera llegar a esta persona y que lo llevaron a hacer este tiroteo, pues yo creo que se salen de las manos de la empresa, de Gap, ¿no? Y a raíz de esto, las Big Tech como Google, Amazon, PayPal, Stripe, lo desconectaron. Primero lo desconectaron por completo de las tiendas, lo bajaron de las tiendas de aplicaciones, tanto de Apple como de la Play Store. Después desconectaron los temas de los servidores. Entonces, imagínense que tú eres una empresa. Amazon Web Services es una increíble solución para hacer guardado de información, para correr procesos de nuestras aplicaciones, para hacer un uso del cloud computing increíble y entonces tú pagas por un servicio, ¿no? Entonces, resulta que por no cumplir con las políticas o los términos y condiciones de uso de las plataformas de Amazon Web Services o no estar en línea con lo que piensa Amazon Web Services o Google, incluso PayPal o Stripe, también lo bajaron de sus plataformas de pagos. Aquí dice, fueron suspendidas sus cuentas para que no pudieran hacer pagos a través de PayPal y cobrar facturas, a lo mejor a través de Stripe. Todas se unieron para dar de baja a toda la red social. Entonces, no solamente fue esta persona la que, digamos, bloquearon su acceso o descontinuaron su cuenta, no, fue a 800,000 usuarios que las Big Tech decidieron que no iba en línea con lo que ellos o la ideología que ellos creen que pudieran llegar a tener las personas, ¿no? Andrew Torba, que es el CEO de la empresa, acusó, por supuesto, a todos los medios de demonizar, así lo dijo en la entrevista. Están demonizando una red social que es solamente alternativa. 800,000 usuarios no se compara con la cantidad de usuarios que hay a lo mejor en Facebook, en donde también, por supuesto, hay grupos que incitan al odio, discursos que, por supuesto, llenan de hate, muchísimos temas, muchísimo más extensos, y discriminaba mucho el tema de que a estas empresas, a estas grandes empresas, nunca se les ha castigado de esa manera, ¿no? Era una, digamos, barbaridad, así lo decía, el hecho de que hayan sido bajados, de que les hayan suspendido el servicio, ¿no? Y en parte el libre, el derecho al libre speech, al free speech, al discurso libre, pues creo que lo deberían de tener todos, o probablemente así se pudiera sentir hoy en día en estos tiempos, en donde pues nadie puede decidir o nadie puede estar a favor o en contra, y sobre todo estas empresas tan grandes, de qué es lo correcto o hasta dónde es correcto o no. Entonces, esta línea de privacidad de los datos, pues si se meten a ver tu perfil que es público y etcétera, y tiene tu nombre y tu foto de perfil, pues volvemos al mismo ejemplo, ¿no? No es nada público, no es nada privado y sin embargo también para empresas el hecho de tener contratado un servicio público como lo es Amazon Web Services o cualquiera de estos para temas de pago, pues se vuelve muy interesante ver cómo todos se unen y lo tiran por no estar en línea con estas cuestiones de mismos niveles de pensamiento, ¿no? Y lo mismo le pasó a otra empresa que se llama Parler. Resulta que Parler también es una red social alternativa, en este caso a Twitter, no solamente 800,000, sino aquí ya estamos hablando de 12 millones de usuarios. Parler sucedió que lo acusaron de que a través de esta red social se dieron todas las cuestiones de ponerse de acuerdo con la toma del Capitolio cuando esto de Trump. Y entonces ahí decían que Trump manipulaba a las personas para que fueran y estaba incitando, ¿no? Todo este tema de la toma del Capitolio y entonces de rebelarse ante el gobierno. Y resulta que lo primero que hicieron pues también fue Amazon Web Services, darlo de baja de sus servicios, quitarle los accesos al servidor. GoDaddy, imagínense que era el dueño del dominio parler.com, por el que pagaron $220,000 en su momento para tenerlo activo en sus servicios. GoDaddy decidió también bajarlo de sus servicios y tanto Apple como la parte de Google también lo bajaron de la tienda de aplicaciones. ¿Esto por qué? Porque se decía que Trump estaba utilizando esta plataforma para pues, hacer todos estos movimientos, ¿no? Entonces, poco a poco, Parler empezó a buscar diferentes servicios en la nube para poder volver a correr sus procesos, dar de alta su aplicación. Fue rechazado hasta por 6
empresas diferentes de servicios en la nube, hasta que curiosamente una empresa rusa, DDoS, igual que se dedicaba al almacenamiento de datos en la nube, le dio cabida para que volviera a estar live y ofrecer sus servicios a sus 12 millones de usuarios, ¿no? Y a lo mejor de repente pudiéramos decir, no, pues es que estas aplicaciones no las conozco, no estoy cerca de ellas, a lo mejor Facebook, por ahí Twitter, sí, sí están cerca de lo que yo uso, pero lo podemos ver tan cerca como lo que está pasando ahorita con Twitter. Elon Musk está diciendo en diferentes entrevistas que quiere hacer de Twitter una plataforma de libre discurso. Incluso en entrevistas le han preguntado qué va a hacer con la cuenta de Trump, si la va a dar de alta, si va a dejar que regrese. Y en algunas ha contestado que sí, que piensa que estuvo mal el hecho de haber baneado en su momento a este personaje por lo mismo, ¿no? Del libre discurso. Entonces, no estamos tan lejos de tener estos temas a nivel empresarial tan cerca de nosotros, porque imagínense que el día de mañana deciden que Trump se vuelve a subir y empieza a mandar tweets que incitan de alguna manera a algún tipo de movimiento, o la gente, ¿no? Súper extremista que se vuelva un poco loca y entonces empieza a hacer movimientos. ¿Qué va a hacer Amazon Web Services? ¿Qué van a hacer las tiendas de aplicaciones? ¿Van a bajar Twitter? Entonces, lo van a quitar de las tiendas, van a tirarles su dominio, ¿no? ¿Por qué? Porque están diciendo públicamente que van a hacerlo o van a abrirlo como una plataforma de libertad de prensa, de libertad de discurso. Entonces, hoy en día esta empresa Parler está en funcionamiento, vive en una empresa de cloud canadiense, de CEO canadiense, quien más allá de estar a favor o en contra con lo que hizo Parler de permitirle a Trump mandar estos mensajes, está en contra de las decisiones de las Big Tech cuando son empresas que están pagando servicios como cualquier otra, pero si por vías no están de acuerdo con lo que piensan o van de izquierda a derecha o van con un partido u otro, no es posible que las estén vetando. Y entonces decía este CEO que ahora hostea Parler que pues quiso darles una lección, ¿no? No es que esté a favor o en contra, sino que él es un proveedor de servicios y que todas las empresas deben de tener el derecho de poder adquirirlos una vez que paguen por ellos, ¿no? Actualmente han recopilado a nivel social más de 20 millones para fondearse. Entonces son aplicaciones que siguen creciendo a pesar de que estas Big Tech están frenando de alguna manera lo que están haciendo, ¿no? El hecho de que las personas tengamos más oportunidad, más plataformas para poder hablar, decir y exponer cosas, creo que cada día se vuelve más importante el hecho de darles información de todo tipo a todas las personas y que cada uno decida qué tipo de corrientes creer, ¿no? Qué tipo de opiniones tener sin que sean manipulados por estas grandes Big Tech, ¿no? Y así como estos ejemplos, hay muchos. Estos son redes sociales, pero no hay otras que se salven. Hay otro ejemplo, a mí me gusta mucho esta página, tiene videos, se hizo famosa porque tiene videos de 5 minutos, pero son videos educativos, son videos muy serios que hablan de diferentes temas, desde finanzas personales, educación para los hijos, aborto, feminismo, tienen una visión muy particular de las cosas. A mí me parece un tanto, si no neutral, sí una opinión muy abierta a lo que pudiera suceder y a lo que está pasando en la realidad, ¿no? Por ponerles un ejemplo de la censura que puede llegar a tener este tipo de servicios que son, digamos, más conservadores, ¿no? Con las mismas Big Tech. Esta de aquí es el sitio web en donde estaba yo buscando estos 5 minutos, videos de 5 minutos. Es un sitio de incógnito, es a través de un servidor seguro que es DuckDuckGo. Lo estoy utilizando en Firefox y así me abre el servicio sin ningún tema. Esta misma dirección que ustedes están viendo acá arriba, la busqué en Google, en Chrome, y error de aplicación, se ha producido una excepción del lado del cliente, bla, bla, consulte, el chiste es que es un error y no me permitió ver el contenido.
Entonces, imagínense si no, estas Big Tech, estas empresas grandes pueden manipular, decidir qué vemos, lo que no vemos, cuándo vemos, cómo lo vemos, de acuerdo a la influencia que quieran que nosotros tengamos acerca de algún tema en específico. Lamentablemente, estos videos eran súper famosos en YouTube. Hubo un video que hicieron acerca de cómo es que funcionaba el colegio electoral en Estados Unidos. Si han visto alguna vez las elecciones de allá, resulta que votan los estados y de repente hay mayorías, ¿no?, de ciertos colores, y el colegio electoral es el que decide al final quién es el que gana la elección. Entonces estaban explicando cómo es que funcionaba esto y cómo pues, de repente se podía malinterpretar el hecho de que ir a votar no significaba nada cuando el colegio electoral podía decidir o tomar la decisión final de qué presidente se quedaba, ¿no? Entonces, este video estaba en YouTube y tenía 50 millones de visitas y era como muy famoso, ¿no? Resulta que YouTube baneó todos los videos, los censuraba, no se encontraban y metieron una demanda, por supuesto, precisamente porque estaban discriminando este tipo de discursos que PragerU se llama, Prager University, estaba dándole a conocer a sus usuarios y resulta que perdieron. Perdieron porque el juez dictaminó que YouTube es una empresa privada y que tiene unos ciertos términos y condiciones y que cualquiera que quiera estar en ellos, pues tiene que seguirlos. Eso quiere decir que si a YouTube no le cae bien lo que subes, pues te puede banear y la ley, en este caso, imagínense, la ley no puede hacer absolutamente nada para ayudarte, ¿no? El mismo PragerU dice en su sitio web, listo para hacer más que mirar, ¿no? Este es un espacio libre de la censura de las Big Tech, ¿no? Conversaciones con personas ideas afines, comparte enlaces, publica ideas relevantes. Este tipo de foros que dan una apertura para cierto segmento, digámosle así, de mercado, para cierto sector de la sociedad que está interesado en ciertos temas, creo que es importante a nivel de Internet por su ubicuidad. Todos debemos de tener acceso a él. Y el hecho de que ya incluso por ley encima de todas las que hay, ¿no? La ley patriota, la ley de ciberseguridad, la ley de nube, la ley de cloud, la ley del network security, todas estas leyes que hay encima de los datos que nosotros ponemos en Internet, cómo pueden obtenerlos sin leyes judiciales, cómo pueden obtener los datos independientemente del país en donde se encuentre tu servicio. Si es una empresa de Estados Unidos, si tu data center está en Alemania, no importa. Yo puedo tener acceso a estos datos por ser de una empresa de Estados Unidos. Y llámese cualquiera, ¿no? Todo esto por ley. Entonces, si esas leyes que están encima de todo esto no son capaces de poder hacer un libre discurso a nivel de Internet en plataformas como YouTube, pues se vuelve muy difícil el hecho de poder comunicar de manera efectiva, ¿no? Aquí estamos hablando de 1.9 millones de usuarios suscritos que tenía esta universidad en YouTube y lamentablemente, pues no solamente la parte de los videos se vio afectada, ¿no? También Spotify decidió que no se podían anunciar porque pues, tampoco iba de acuerdo a las políticas de Spotify. Entonces, uno pensaría que pues lo uso para escuchar canciones y me gustaría que todas las canciones o todos los podcasts estuvieran disponibles y yo poder decidir qué es lo que escucho o no. Sin embargo, también Spotify me está mostrando también lo que debo escuchar, cuándo lo debo escuchar. Incluso TikTok, lo vemos aquí abajo, de la generación Z tenían digamos, un frente, una cuenta, una chica de color que se dedicaba a promocionar pues, estos videos de 5 minutos y a hablar de lo que hace Prager University y TikTok bloqueó su cuenta. Entonces, imagínense el nivel de acceso a la información que tienen estas Big Tech para que puedan decidir, o más bien el poder que tienen para decidir qué es lo que vemos, cuándo lo vemos, cómo lo vemos y todo el procesamiento que hacen pues atrás de todo lo que estamos nosotros haciendo en Internet, ¿no? Entonces, pues se vuelve muy, digamos, muy triste el hecho de que nos podamos dar cuenta de esta manera de cómo es que somos manipulados. Sin embargo, ya lo vieron, no solamente para individuos, para empresas también es muy complicado
competir con estas Big Tech. Las leyes no ayudan para eso. No hay regulaciones como tipo las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Que están ligadas a ciertos parámetros, políticas gubernamentales que deben de cumplir ciertos niveles de transparencia. En la tecnología, históricamente, pues hemos visto pues solamente las patadas de ahogado, ¿no? Que vemos en Europa, por ejemplo, con la GDPR, con los temas de privacidad de datos, en los términos y condiciones de los servicios, si alguna vez han visto, dice, si tú eres ciudadano de la Unión Europea, da clic aquí y revisa estos términos porque aplican de manera diferente. Y entonces a lo mejor no voy a procesar tanto tus datos o los voy a vender, pero solamente si usas la app y si no te haces opt-out, pues no los vendo. Entonces, este tipo de cosas pues las aterrizamos aún más a lo que hacemos todos los días, que es a nuestras comunicaciones, ¿no? ¿Cómo es que estas Big Tech pueden llegar a afectar a nuestras comunicaciones, tanto a nivel personal como a nivel organizacional? ¿Por qué? Porque las usamos o las combinamos, ¿no? De modo social y de modo negocios. El mismo sistema de mensajería que usamos para una cosa, ¿no? Para comunicarnos para la fiesta del viernes, es el que utilizamos para la junta de las 3. Entonces, es un modelo social que tenemos en temas de comunicación como uso primario, ¿no? Las redes sociales son las que estamos utilizando, estamos aterrizándolas a nuestro trabajo y nos dicen que es una minería de datos para fines legítimos de servicio, ¿no? Sin embargo, si nos ponemos a revisar las aplicaciones, aquí podemos ver, tenemos el ejemplo de Telegram. Si revisamos los temas de privacidad de la aplicación, ¿no? Aquí abajo nos encontramos con que hay datos asociados a mí, ¿no? Recuerdan temas de privacidad, de anonimato. Hay temas que se asocian a mí, ¿no? Y a mi identidad, como temas financieros, temas de contacto, temas de contenido de usuario. Entonces, me conocen a mí y conocen mi contenido, ¿no? Entonces, este público-privado pues ya se vuelve sumamente borroso. Lo mismo pasa con otras aplicaciones. Tenemos WhatsApp. Si nos vamos a revisar sus términos y condiciones de privacidad, pues también, por supuesto, tienen datos ligados a mí, datos ligados a mi identidad y el uso de mi contenido. Ya todos sabemos que la empresa padre de WhatsApp es Facebook y sus filiales que están todas conectadas y que a través de esto, pues no solamente nos ofrecen esta conectividad, ¿no? Con todo el mundo, sino también nos ofrecen una nueva forma de pensar de acuerdo a lo que ellos quieran que compremos, ¿no? La parte de empresa es cómo es que nuestro celular aterriza en una empresa en temas de comunicación, pues simplemente en las aplicaciones que utilizamos, ¿no? Aquí tenemos a Teams, que son datos ligados a mí, datos ligados a la identidad. Ojo, estoy utilizando esta aplicación por medio de mi organización, por medio de mi negocio, por medio de mi empresa. Y aún así saben quién soy y tienen uso de mi contenido. Y entonces si en Teams estoy teniendo una reunión sumamente importante de datos sensibles o de cierta información confidencial, pues ya conocer mi identidad y mi contenido pues ya no se vuelve tan atractivo. Lo mismo pasa con aplicaciones como la que estamos utilizando ahorita. Tienen data que se liga a mí, tienen identificadores, tienen contenido. Si bien el hecho de poder grabar una sesión como esta y guardarla en mi ordenador, si bien hay cosas públicas como las que estamos hablando ahorita y a lo mejor se van a subir a YouTube para que puedan consultarlo en cualquier momento, es información que se conoce. Este es un breve sumario para que ustedes puedan darse cuenta de lo que hacen con nosotros, pero no es información privada. Pero ¿qué pasa con la información de sus empresas? ¿Qué pasa con la información de sus clientes que están teniendo y que pasan a través de este tipo de aplicaciones que requieren un nivel de sensibilidad, ¿no? Un nivel de seguridad o de privacidad más alto que lo que estamos viendo aquí, ¿no? Hay otras aplicaciones que también pudiéramos catalogarlas como de mensajería, ¿no? El famosísimo Slack, que si bien es una aplicación súper útil para todo lo que hacemos y los canales y el seguimiento, no hay
diferenciación, ¿no? De repente nos decía un usuario por ahí, un cliente, que se sentía abrumado con el uso de Slack por la cantidad de información, por la cantidad de canales, ya no sabía si contestar en un lado o en otro y se confundía muy fácilmente cuando pues también nos dicen que tienen datos ligados a las personas, no solamente de las empresas, aunque sea una aplicación empresarial y aunque sea que yo la esté utilizando para mi organización o negocio, tienen datos que tienen que ver con el contenido de usuario que no necesariamente quiero que pase por aquí, ¿no? Tengo que tener alternativas o usar otro tipo de aplicaciones que me permitan proteger a los usuarios. Y ya más allá de aplicaciones externas, algo tan sencillo como lo es el correo electrónico, que todos los días usamos, una de las aplicaciones por excelencia, ¿no? Legacy de muchísimas empresas, no solamente tiene datos ligados a mí, tiene datos que me traquean. Todo esto que vimos al principio, ¿no? De los datos, del uso que le dan, de todos los sitios que nos traquean, de los datos que guardan de cada uno de nosotros. Aquí están los 1557 datos que traquean de nosotros. Esta aplicación es parte de eso, ¿no? Entonces, cuando por correo electrónico hago negociaciones dentro de mi empresa de tipo confidencial, pues definitivamente no quiero que una app me traquee todo este tema, ¿no? Y esto mismo dice en las aplicaciones de ofimática de nuestra computadora. Si se meten a los términos y condiciones del servicio de Google, de Microsoft, todos dicen que comparten los datos con terceros y estos terceros son socios de negocio, incluyendo Facebook, ¿no? Entonces, ya no solo mezclamos nuestra comunicación en nuestro celular, sino lo mezclamos con las aplicaciones que estamos utilizando, regalándoles nuestros datos pues todos los días. Y justamente, pues eso es lo que hacemos nosotros en Secure. Estamos haciendo esta alianza con Micronet, hacemos este partnership, porque nosotros cumplimos con todos estos temas de anonimato y privacidad que tienen que ver con la identidad y contenido del usuario. Por supuesto que también tenemos aplicación. Esta es una aplicación de comunicación de mensajería y correo electrónico, en donde si revisamos los términos y condiciones de la app, aquí podemos ver que no hay datos asociados a la identidad. Ninguno. Esto es todo lo que hay. Ninguno. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a eso. ¿Han escuchado esta frase de que cuando no pagas por algo, tú eres el producto? Pues precisamente por eso, lo pagamos con los datos. Aquí yo cobro por el servicio. Micronet está haciendo esta alianza para hacer una venta de una alternativa de comunicación. ¿Por qué? Porque no tenemos manera de monetizar ni tus datos, ni tu contenido, ni tus metadatos, ni lo que haces, ni qué aplicación abriste antes o después. Nosotros cobramos o tenemos un modelo de privacidad como servicio, cosa que lo que acabamos de ver nos dice que en todos lados eso no existe. Existe a la mitad o existe poquito o existe en ciertos niveles, pero como tal, una app que esté enfocada en la privacidad de los datos, de todas las que acabamos de ver y de todas las que tienen ustedes ahorita instaladas en su celular, no existe. Nosotros nos dedicamos a proteger justamente la privacidad y la confidencialidad de las comunicaciones a través de la mensajería instantánea y el correo electrónico. La marca Secure como tal es el combo combinado de las dos, tener un mail y una mensajería encriptadas, con una tecnología que va más allá de lo que acabamos de ver de las Big Tech. Esta tecnología tiene que ver con que somos una empresa suiza. Nosotros nacimos allá, nuestro data center está allá. Nosotros no subarrendamos servicios ni de Amazon Web Services, ni de Microsoft Azure, ni de Google Cloud. Tenemos un servidor propio, compramos nosotros los servidores, son inspeccionados manualmente cada uno. No sé si hace un poquito más de, ¿qué será? 10 años sonaba mucho la noticia de que les insertaban chips chinos a los servidores que viajaban a Estados Unidos para poder hacer todo este espionaje de datos. Nosotros inspeccionamos manualmente cada uno de los servidores, les cargamos un código que no es abierto, no utilizamos open source, utilizamos una tecnología que se llama Virtual Vault y Helix para proteger la confidencialidad de los usuarios, no ligamos datos de inicio de sesión en ningún momento con el contenido de los usuarios. No tenemos ninguna interacción con terceros, por lo mismo de que es un data center propio, es una nube privada. No tengo APIs de conectividad con ninguna otra aplicación.
Esto quiere decir que esos third parties o socios de negocio que me piden los datos de mis usuarios, ¿no? Que podrían ser ¿cuáles? Usuarios que usen la app de Secure, son usuarios que están interesados en la privacidad de datos, ¿no? Y entonces les voy a mostrar publicidad de que mi app es súper segura y es súper privada cuando en realidad pues estoy recopilando datos por detrás, ¿no? Nosotros no hacemos eso, no tenemos ninguna interacción con terceros, no vendemos la información, reducimos la huella digital porque encriptamos la información desde la conectividad a nuestros servidores, no recopilamos nada, no guardamos nada a los usuarios y por supuesto los datos se quedan digamos, se quedan siendo los dueños los mismos usuarios. Al ser un servicio que está en Suiza, está sujeto a las leyes de privacidad suiza de datos. Imagínense que por constitución está protegida tu dirección IP, así, por constitución. Es imposible divulgar algún dato personal, estos PPI que se llaman datos personales identificables por constitución. Entonces no está sujeto a la ley de nube, ni a la ley patriota, ni a todas esas leyes que permiten hacer esta recopilación de datos. Aquí tienes leyes que te protegen de tu identidad, de tu anonimato. Estás en un país o tu data center está en un país que es neutral, es independiente, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, y el hecho de que utilizamos código que no es abierto, que puedan manipular, hacer ingeniería de reversa para hackearlo, pues ofrece una máxima privacidad de los datos, ¿no? ¿Cómo es que hacemos esto posible? En Secure, nosotros, si bien podemos garantizar que no guardamos nada, pues es precisamente por la transmisión de datos que hacemos nosotros, ¿no? No viajan en Internet. Este es el código que nosotros utilizamos. El 1 y 0 que nosotros hacemos, que es diferente a todos los demás, que es diferente a todas estas Big Tech, significa que no viajan los datos. Yo meto a los usuarios al servidor. Por supuesto que encripto su información y una vez que están dentro de mi servidor, con la potencia de encriptación, no de un celular, sino de un servidor, se pueden entablar conversaciones, se pueden enviar correos electrónicos, se puede hacer una transmisión de datos mediante un canal protegido. Es por eso que somos diferentes, es por eso que es una información realmente privada, es una información realmente segura, porque no estamos intercambiando datos de este famosísimo diagrama de usuario A, usuario B, Bob y Alice, ¿no? Que intercambian llave pública y llave privada y entonces viaja la información y así podemos desencriptar las cosas, ¿no? Aquí utilizamos un código que permite establecer toda la potencia de encriptación desde el servidor para que estas dos personas se comuniquen aquí cuando celulares y dispositivos, computadoras, no tienen nada guardado. No hay nada que traqueen, no hay nada que puedan tomar de dato de referencia acerca de nuestras aplicaciones porque viven nuestros usuarios aquí, en los servidores. Y con todo esto, pues quiero darles a conocer nuestros servicios, ¿no? Tanto de mensajería como de correo electrónico. Si se fijan, son bien diferentes a todo lo que estamos acostumbrados a las Big Tech. Somos una alternativa como tal de comunicación y estamos muy felices de participar con Micronet en su catálogo de servicios porque creemos que tenemos un segmento, un nicho de mercado, más bien dicho, bien específico que está en búsqueda de estas alternativas y hasta el momento, si ustedes tienen algo que las pueda cubrir de la manera en que les acabo de mostrar, difícilmente lo veo viable. Secure es una excelente alternativa de comunicación para lo que estamos viendo hoy en día, para toda esta de minería de datos, de privacidad de la información, cómo podemos salvaguardar la confidencialidad de la información de nuestros clientes, ¿no? De nuestra propia empresa. Los invito de verdad a conocerlos de manera más cercana. Con toda la información que Micronet ya tiene del servicio y con mucho gusto pues contestamos preguntas para dar por finalizada esta presentación. ¿Por ahí hay alguna pregunta que estén utilizando en el Q&A? No sé, de Gary, si quieras comenzar con la dinámica del Kahoot. No sé si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún tipo de comentario con respecto a la presentación.
Antes de pasar a Kahoot, Por ahí hay una pregunta en el chat que dice, ¿ustedes tienen más canales en Colombia? Micronet es el canal con el que estamos nosotros en su catálogo de servicios. A través de ellos pueden tener toda la información si están interesados. Ellos son el punto de contacto con nosotros. Claro que sí, la información la tiene Micronet, son licencias por usuario. Cada una de las personas tiene un código, se compra a través de un key code y se instala tanto en las computadoras como en los celulares, son servicios en la nube, tienen cero interacción con los servicios legacy tanto de las empresas como de las computadoras. Simplemente te logueas con un usuario y contraseña y puedes empezar a utilizar la mensajería como el correo electrónico. Hay otras cuestiones, por ejemplo, que son relativas al mismo servicio que la mensajería como tal. Si bien hoy día una persona que tiene WhatsApp se tiene que comunicar con otra que también tenga WhatsApp, con nuestro servicio no. Es una mensajería que te permite abrir sesiones seguras con terceros de otros países y no es necesario que el tercero tenga la aplicación de Secure. Tú puedes mandarle un mensajito de texto o un correo electrónico invitándolo a abrir una sesión segura y se abre en su navegador una sesión para establecer un chat y el dueño de la licencia lo puede borrar en cualquier momento. No se queda absolutamente nada en los celulares ni en las computadoras, entonces no hay un mínimo de compra, por así decirlo. Una persona puede comprar una licencia y comunicarse con todas las personas que están a su alrededor porque puede abrir sesiones independientes con cada una, ¿no? Podemos hacer sesiones adicionales para que conozcan a fondo la herramienta, podemos tener acceso a demos, por supuesto que sí. Tienen una cuenta, ahora sí que abierta en Micronet, para que puedan probar el servicio, tener acceso a él, ver si hace fit con los procesos de sus clientes, de sus organizaciones y puedan verificar esto que les acabo de enseñar, ¿no? Todas las, si bien ya sabemos utilizar la mensajería, no es una curva de aprendizaje súper extensa que tengamos que enseñarle a un usuario o a un cliente, ¿no? A utilizar un servicio de mensajería, ¿no? Pero con lo que tenemos en la tienda de aplicaciones, ¿sabes cuántos datos recolecta? Ninguno. ¿Sabes qué datos asociados a tu identidad tiene? Pues ninguno. Es una privada que te permite comunicarte con cualquier persona, aunque tengas solamente una licencia, ¿no? Y al ser en la nube, pues nos metemos con servidores propios, con servidores o aplicaciones legacy que puedan llegar a tener instaladas en su empresa. Simplemente se loguean desde la nube, independientemente del acceso a internet que tengan. Nosotros codificamos esta conectividad, ya sea desde el internet de tu trabajo, desde el internet del parque, y puedes establecer este tipo de conversaciones con terceros y hacer envíos de correo electrónico también de una manera muy sencilla, por supuesto encriptados en un ambiente cerrado de comunicación, ¿no? Acceso a los demos a través de Micronet, acceder a certificaciones de Secure también con Micronet. A través de Micronet, ellos son el punto de acceso para que podamos tener estas sesiones con ustedes, hacerlos expertos en el servicio, que tengan su licencia, que la puedan utilizar y de primera mano estar enseñándoles a las personas interesadas, a sus clientes o a otros partners de negocio, cómo es que funciona la aplicación y las diferencias que tenemos con las aplicaciones pues mainstream que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Qué tanto impacto puede tener este producto en el sector gobierno o educativo? Te puedo decir que en los países que tenemos acceso a nivel gobierno, uno de ellos es Sri Lanka, está muy permeado a nivel gubernamental el producto. Tenemos, digamos, como disclosure, no puedo darles empresas en específico o clientes en específico precisamente por la privacidad de los datos. No podemos, digamos, como exponer. Todos los clientes, ¿no? Como muy orgullosos de repente algunos servicios. Nosotros nos utilizan tales empresas grandes, nosotros no, precisamente por confidencialidad de la información, pero el hecho de que partidos políticos, por ejemplo, aquí en México, lo estén utilizando, si no bien como organización, sino como un servicio más local en oficinas,
No tanto, digamos, aquí en México tenemos la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, no a ese nivel, sino en oficinas locales es como se utiliza mucho el tema de mensajería. Igual en oficinas locales gubernamentales, el hecho de que los C-levels o directores o jefes de área tengan un correo electrónico que pueden utilizar de manera segura, también lo hace como muy conveniente, ¿no? Se permea muy bien en ese tema. En el sistema educativo son de los menos interesados en la encriptación de datos, fíjate. Hay una universidad que tenemos en nuestra fila de clientes que la utiliza para servicios de biotecnología. Tienen el servicio contratado en las personas que tienen estos temas de laboratorio y que tienen que ver con patentes. Entonces, si bien no es un servicio que se pueda permear, digamos, para todas las empresas, para todos los sectores, son más bien de todos los sectores, nichos de mercado en específico, y me refiero a C-levels, directores, grupos en específico que manejan información confidencial o privada o que requieren ese nivel superior de privacidad de la información. Porque a lo mejor los analistas de una empresa, de una organización, no necesitan servicio como este, porque pues, el WhatsApp cumple, ¿no?, con lo que queremos hacer. Sin embargo, hay áreas en específico, independientemente de la industria, hay áreas o personas en específico que pueden llegar a necesitar este servicio, ¿no? Hay casos como muy chistosos, casos de uso en donde un CEO de una refresquera, de estas que todos conocemos, súper famosa, quería mandar flores a alguien, pero no quería darle su número celular al hijo del vecino. Entonces, escuchó hablar de esto y fue la solución perfecta porque no necesitamos el número telefónico, no necesitamos que el otro tenga secure, no necesitamos compartir identidad, no necesita absolutamente nada. Es una comunicación directa, mensajería instantánea, quería dar instrucciones y olvidarse de esta persona. Entonces, son casos de uso como súper específicos que nos llevaron a que no solamente el CEO lo tuviera, sino todo digamos, el directorio de C-levels más directores de esta refresquera, ¿no? Entonces, son como muy interesantes el hecho de ver cómo se permea la privacidad de la información de repente en algunas áreas o con algunas personas clave de cada una de las organizaciones. Entonces, el impacto, pues ya depende mucho de darlo a conocer el servicio, porque les aseguro que algo así como mensajería y correo electrónico enfocado directamente en la privacidad de datos, sin que sea un plugin, sin que sea ligado a una Big Tech que esté en Suiza, que esté 100% garantizando el hecho de que no te vas a poder conectar con nadie más, precisamente porque eso es lo que hacemos, ¿no? Ofrecemos la privacidad como servicio, no lo hay. Entonces, competencia como tal, pues los servicios de mensajería, sí, los servicios de correo electrónico, sí, pero como servicios complementarios. No queremos sustituir a nadie, no queremos que dejen de usar Google, ni Azure, ni su Outlook, por supuesto que no. Queremos que tengan una alternativa de comunicación, un sustituto para cuando necesiten enviar información confidencial. ¿Alguien regula las Big Tech o es legal lo que hacen? No, no hay una regulación en específico. Existen leyes como tal a nivel gubernamental que favorecen la recopilación de datos. La ley de nube, por ejemplo, incita, esta es una ley reciente del 2021, que dice que el gobierno incita a las empresas, a las Big Tech que tengan recopilación de datos, que si ven algo sospechoso, van a ser premiadas por el gobierno por avisarles que ven algo sospechoso. Ese es uno. Y punto número dos, el hecho de que tengan servidores en cualquier parte del mundo y que algún país, como lo es el Reino Unido, esté subido a esta ley, quiere decir que si yo soy una empresa de, no sé, Finlandia, y entonces tengo mis servicios corriendo en Amazon Web Services, pero en el data center de Alemania, ¿no? Entonces, imagínate esa tercerización de datos. Al ser una empresa de Estados Unidos, Amazon Web Services, el gobierno puede requerir los datos de esta empresa de Finlandia, aunque su data center esté en Alemania. ¿Por qué? Porque está sujeto a las leyes de Estados Unidos, porque estamos utilizando un servicio de Estados Unidos. Y así como dieron de baja empresas de Estados Unidos, o sea, no discriminan absolutamente nada. El hecho de que nosotros como colombianos, como guatemaltecos, como mexicanos, como cualquiera de los países que estamos en América Latina, estemos sujetos a estas leyes, no lo hace mejor o peor, nos hace vulnerables en todo momento.
Aunque digamos, pues yo no tengo nada que esconder o mi empresita pues no tiene nada que esconder, o sea, soy como muy normal, me dedico a hacer mis negocios y listo, ¿no? No te vuelves sujeto de interés hasta que realmente lo eres, ¿no? El tema de la privacidad de datos, el tema de, como veíamos a Mark Zuckerberg al principio, ¿no? El hecho de no querer decir el hotel donde quedarse o con quién se mensajea, son simplemente cuestiones privadas de derechos fundamentales de las personas y de las empresas. Entonces, regulaciones como tal de las Big Tech no existen. Las telcos son las que están reguladas, ciertos sectores están regulados, pero las Big Tech son tan grandes y tan diversas que cómo regulas una Alphabet, por ejemplo, que se dedica a servicios de nube, a servicios de comunicación, a servicios de publicidad, a servicios de búsqueda en Internet. Son tan grandes que una sola ley no abarcaría para todas estas Big Tech, ¿no? Muchas demandas sí hay por el abuso de los datos, por compartir datos sin permiso, por hacer un uso indiscriminado de nuestra información. Demandas y millones de dólares les han cobrado a las empresas, pero son como como manazos, ¿no? Por así decirlo. Ay, esta empresa muy mala, ¿qué estás haciendo? Pagan y realmente el futuro no se ve prometedor en este aspecto, pero sí lo que podemos hacer nosotros es empezar a justamente a eso, ¿no? A reducir nuestra huella de datos utilizando servicios, por lo menos para nuestra comunicación confidencial de este tipo, ¿no? Que están fuera de las Big Tech.